Entonces, lo que les decía que existen diferentes perfiles y están en función de la aplicación que van a tener. ¿Ah? Nosotros vamos, eso lo van a ver también en la materia que van a tener a continuación, como les dije, que se llama elemento de máquina, y nosotros vamos a hacer un conocimiento sobre uno de los perfiles, como les dije, uno de los más utilizados, que es el perfil devolvente o involuta, que es un perfil dentro de los infinitos perfiles que existen, que van a cumplir con la ley fundamental del engrane y que tiene determinadas, que ha sido elegido porque tiene determinadas propiedades que son las que vamos a ver. Bueno, vamos a la definición del perfil devolvente. Ahí lo tenemos, hay un GIF para que ustedes puedan ver, digamos, a la vez que vamos a ir definiendo. El perfil devolvente se define a partir de un círculo. Ese círculo se llama círculo base. O sea, no hay existencia de perfil si no tengo un círculo base. Ese círculo base va a tener un determinado diámetro en función del diseño y el tamaño para la relación de transmisión que nosotros tengamos. Bien. Este círculo base, el perfil va a nacer, como estoy diciendo, a partir de este círculo base. Es decir, el perfil devolvente no existe por debajo del círculo base. Esto es importante en relación con otro tema que está relacionado con el engranaje, que se llama interferencia, ¿eh? Que también Dios quiera que lo podamos terminar de ver. Sí, lo vamos a terminar de ver de alguna manera. Lo que les iba a decir, si es posible que hoy podamos tener, aunque sea un módulo más, y si no puede ser hoy, por favor que el jueves comencemos más temprano para que de esa manera yo les pueda terminar por lo menos el tema de engranaje, que este, me interesa. Y ya el tema del EVA, como ya les he dicho, hay apuntes, y lo podemos ver lo mismo. Bueno, el perfil devolvente es un perfil que surge, lo podemos definir de dos maneras. Una de la manera, lo vamos a definir de esas dos maneras porque son las formas en que vamos a explicar o tratar de explicar por qué el perfil devolvente es un perfil que cumple con la ley fundamental del engranaje. Primeramente lo vamos a hacer de una manera en la cual vamos a considerar que el círculo base es un carretel de hilo. Entonces nosotros vamos a tener un hilo que va a estar envuelto en este carretel y el punto D es un punto que pertenece a ese hilo y es el extremo justamente del hilo. Entonces, nosotros vamos a ir desenvolviendo el hilo, vamos a comenzar a desenvolver el hilo, pero de tal manera que el hilo se mantenga tenso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a ir desenvolviendo el hilo, manteniéndolo tenso, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que el hilo va a salir tangente en cierto punto al círculo base. ¿Sí? Entonces, yo lo tenía tangente en D al hilo. Supónganse que ese es el extremo. D es el extremo del hilo. De ahí lo tomo y lo comienzo a desenvolver. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el extremo del hilo pasó de la posición D a un lugar geométrico sobre el plano, que es este punto que tomo como referencia, a un punto D1, que es otro lugar geométrico sobre el plano, definido por este punto. Sigo desenvolviéndolo y el punto D toma otro lugar geométrico sobre el plano que está definido por el punto D2. ¿Sí? Y así sucesivamente sigo desenvolviendo el hilo y tomo el punto D
toma otro lugar geométrico sobre el plano, ocupa otro lugar geométrico sobre el plano que está definido por D3. Bien, hasta ahí nomás. Ahora, si yo uno todos esos puntos con una línea, nos va a dar una línea curva. Esta línea es la que se denomina línea curva de evolvente. No es de envolvente, es de evolvente, ¿eh? O involuta. Entonces, ¿cómo hemos definido a la evolvente? Al unir todos los lugares geométricos que ocupó un punto, ese punto era el extremo del hilo, que iba ocupando diferentes lugares sobre el plano cuando yo lo desenrollo del círculo base, que es un carretel, con la condición de que ese hilo se mantenga tenso. De alguna manera, implícitamente estoy diciendo que el hilo sale tangente en algún punto al círculo base. Bien, este perfil de evolvente cumple con una propiedad muy importante, que es la que nos permite mostrar que ese perfil va a cumplir con la ley fundamental del engrane. Si nosotros trazamos, la propiedad es la siguiente, pregunta de parcial. Si nosotros trazamos una tangente a la evolvente en cualquier punto, por ejemplo el punto D2, una normal a esa tangente es a su vez tangente al círculo base. ¿Ah? Ahí va a aparecer en el dibujo. ¿Ah? Se me fue. Entonces, esta tangente, esta línea, este segmento rojo sería la normal a la tangente a la evolvente en un punto, por ejemplo el D2, que es a su vez tangente al círculo base. Esa es la propiedad fundamental que tiene la evolvente. Vuelvo a repetir, una tangente a la evolvente en un punto cualquiera es a su vez una normal a esa tangente, es a su vez tangente al círculo base. Y aquí lo vemos en el GIF. Entonces, ese punto rojo sería el extremo del hilo, que nosotros lo vamos separando, ¿sí? Y forma esa línea roja que es la evolvente de círculo. Bien. Otra manera de definir esto, ahí lo vemos con el GIF que se ve en la parte inferior, es que de una manera más geométrica que la anterior, que yo le denomino forma casera de definir la línea de la evolvente de círculo, es que nosotros vamos a tener una tangente al círculo base. Y a partir de un punto que voy a tomar como punto de tangencia de referencia, que es el punto D, vamos a hacer rodar a la tangente sobre el círculo base sin resbalar. Es muy importante lo que estoy diciendo. Es decir, la tangente va a rodar sobre el círculo base sin resbalar. Entonces, fíjense que va a pasar exactamente lo mismo que decía anteriormente. La tangente ahora ha rodado sobre el círculo base y es tangente en un nuevo punto. El punto D inicial pasó a otro lugar geométrico sobre el plano, que es el D1. Lo mismo cuando sigue girando, rotando y va ocupando diferentes lugares. Es como el caso del hilo, que sale tangente al círculo base, porque yo estoy diciendo que el hilo lo mantengo tenso, por lo tanto, si lo mantengo tenso, va a salir tangente al círculo base en un punto cualquiera de este círculo base. Y se va a cumplir exactamente lo mismo. Si yo trazo una tangente en cualquier punto a ese evolvente, una normal a esa tangente, es decir, a la evolvente en el punto D2, va a ser tangente al círculo base. Esa es la propiedad fundamental.
Eso lo estamos viendo en el GIF de la parte izquierda inferior. Cómo la tangente al rodar sobre el círculo de base sin resbalar genera a partir de un punto tomado como referencia la envolvente de círculo. Bien, acá vamos a ver otra propiedad de esta curva, y es que es la que nos va a servir para construir la envolvente de círculo, es decir, para poder encontrar dónde están en el plano los puntos D1, D2, D3. Porque yo felizmente les he dicho, y bueno, cuando el punto D se mueve sobre el plano, ocupando diferentes lugares, como el punto D1, D2, D3. Pero ¿a dónde están D1, D2, D3? Bueno, ¿cómo los obtengo para poder dibujar al envolvente círculo? Eso nace de esta relación, fíjense, y de la definición que acabo de dar. Fíjense, esta tangente rueda sin resbalar sobre el círculo base y va generando en esa rodadura el desplazamiento del punto D sobre el plano. Entonces, para el arranque yo tengo el punto de tangencia entre la tangente y el círculo base en el punto D. En la evolución vamos a llegar hasta un punto T, es decir, que la tangencia se va a dar en un punto T, y para ese punto de tangencia, el punto D pasó al punto D3, al lugar geométrico D3. Bien, ¿qué pasó en esa evolución? Generó un arco sobre el círculo base, que es el arco DT, el arco DT, y sobre la tangente se definió otro elemento geométrico que es un segmento, el segmento T de 3. Bien, ¿cómo son esos dos segmentos en relación a sus tamaños? Y son iguales. Voy a ir más rápido porque si no, no voy a terminar. Son iguales. Estoy dando la clase como si la estuviera dando presencial y no. Son iguales. El arco va a ser igual al segmento, el arco sobre el círculo base va a ser igual al segmento sobre la recta tangente. ¿Y por qué? Y porque esta recta rueda sin resbalar sobre el círculo base. Por lo tanto, hay una relación biunívoca entre puntos del círculo, del círculo base y los puntos de la tangente. Hay una correspondencia punto a punto entre las dos. Por lo tanto, yo puedo escribir esta igualdad. Si se hubiese resbalado esta tangente sobre el círculo base, ahí ya no se cumpliría esto. ¿Por qué? Porque a varios puntos de la tangente le corresponderían a un solo punto del círculo base. Bien, esta propiedad, esta igualdad es la que me permite dibujar la envolvente de círculo. No lo hemos hecho porque yo lo puedo mostrar de cualquier manera con este mismo dibujo. ¿Cómo se hace la construcción? Que está hecha en los apuntes. Esto está hecho en los apuntes. ¿Cómo se hace la construcción? Yo tomo un par de ejes, dibujo un círculo base con la medida correspondiente y después subdivido al primer cuadrante en tantas partes iguales como yo quiera. Cuanto más partes, y la curva de envolvente va a resultar más continua. Si yo lo subdivido a esto en menos partes, la envolvente me va a resultar más quebrada. Una línea quebrada. Pero lo hagamos con estas tres nada más. Yo lo que voy a dividir a este cuadrante, que son 90 grados, en partes iguales. Es decir, si lo divido en 10, serían ángulos de 9 grados. Para hacer número entero. Entonces, el θ va a ser 9 grados. Además, yo sé cuánto es este radio, por lo tanto, si yo sé el θ, el ángulo, y sé el radio, sé cuánto vale este arco.
¿sí? Porque el arco es igual al ángulo por el radio. Entonces, si yo conozco este ángulo, este arco, ¿sí? Como el arco es igual al segmento, entonces esto me va a permitir encontrar los puntos D, de 1, de 2, de 3, ¿sobre quién? Y sobre las tangentes. Entonces, yo primero subdivido a este cuadrante en tantas partes iguales como se me ocurra, después trazo las tangentes en los puntos donde los radios interceptan a la circunferencia, como está hecho acá, trazaría esta tangente, después trazaría esta otra tangente, y después esta otra tangente, y así sucesivamente. Como el arco es igual al segmento sobre la tangente, entonces a partir del punto de tangente, de acá de donde es tangente, voy a medir el valor de el arco sobre el segmento. Eso me va a definir al punto de 1. Sobre la segunda tangente voy a llevar el mismo valor 2 veces. Sobre la tercera tangente voy a llevar el mismo valor 3 veces. Y así voy a ir definiendo los puntos de 1, de 2, de 3 sobre cada una de las tangentes. Esa es la manera de construir, ¿sí?, la envolvente de círculo. Bien. Una vez que se ha definido la envolvente de círculo, nosotros vamos a tratar de ver por qué se cumple la ley fundamental del engrane con el perfil de envolvente. Ahí ustedes están viendo a la izquierda un GIF que muestra justamente esta situación que ya lo vimos en el GIF con un par de engranajes. Aquí lo que estamos viendo, las circunferencias verdes, son básicamente las circunferencias base. A partir, como vemos, a partir de esta circunferencia base es que nacen los perfiles rojos que para ambos circunferencias bases nacen a partir de estas mismas. Y esta línea azul, que es la línea a través de la cual se mueve el punto de contacto entre las dos envolventes. Bien, vamos a mirar esto en el dibujo que tenemos a la derecha. Entonces, vamos a tratar de explicar esta situación. Yo tengo que transmitir movimiento entre dos ejes. Estos ejes son el O2 y el O4, que son los centros de rotación de un par de futuros engranajes que yo voy a tener. ¿Sí? ¿Qué tengo de esos engranajes? Tengo sus círculos base. Es decir, con centro en O2 voy a tener un círculo base 2, que va a ser un futuro engranaje 2, y con centro en O4 vamos a tener un círculo base 4, que va a ser un engranaje 4, que van a poder transmitir movimiento entre estos dos ejes O2 y O4 separados una determinada distancia, que yo tengo que cubrir esta distancia para transmitir movimiento entre estos dos ejes a una distancia O2 o 4. Bien. Si yo genero un movimiento sobre uno de los círculos base, como los dos círculos base no se tocan, imagínense que no está esta línea que está acá, como no se tocan estos dos círculos base, el verde con el rojo, y no van a poder transmitir, no son ni siquiera ruedas de fricción. Entonces, no voy a poder transmitir entre los dos ejes. Ahora, yo me acuerdo que definí recién a la envolvente de círculo como si a partir de un carretel de hilo, y con un hilo definía una envolvente de círculo. Bueno, supongamos que yo hago eso, considero que este círculo base es un carretel de hilo. Tomo el hilo y ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el hilo y voy a envolver a la otra circunferencia, o sea, al otro círculo base, con este hilo. De tal manera que si ahora genero un movimiento sobre el círculo base 4, gracias al hilo que conecta a ambos círculos base, el 2 se va a mover
rotando en sentido contrario al que lo hace la rueda 4 o círculo base 4, por supuesto, pero voy a poder transmitir movimiento entre los dos ejes. Pero ¿qué pasa? Que lo estoy haciendo a través de un hilo, este hilo que sale tangente en C al círculo base 2 y ingresa tangente en E al círculo base 4, cortando la línea de centro en un punto que le vamos a definir como punto M. Ya se están imaginando ustedes en qué vamos a terminar, pero bueno, espero que sea así. Entonces, este hilo que conecta a ambos círculos base, ¿sí? Hilo imaginario, es el que me permite transmitir movimiento entre los dos círculos base. Pero esto significaría que yo estoy transmitiendo movimiento entre dos ejes utilizando elementos flexibles, porque el hilo sería un elemento flexible. Es como si estuviera utilizando correas o cadenas, ¿sí? Para transmitir movimiento. Y el tema se llama transmisión de movimiento por contacto directo entre superficies. Es decir, yo tengo que transmitir entre estos dos elementos haciendo uso del contacto directo entre estos dos cuerpos. Por lo tanto, esto me está obligando a generar una prolongación de este círculo base y una prolongación de este otro círculo base 4 para que en el contacto directo entre esas dos prolongaciones de ambos círculos base se produzca esa transmisión. Para eso voy a tener que hacer uso de un plano, que aparezca un plano, que esté relacionado únicamente con el círculo base 2. Este plano R es como un plano en el cual está dibujado, digamos, el círculo base 2. Y que cuando este círculo base 2 va a rotar, por supuesto, este plano R va a rotar con ese plano. Como vamos a ver, me voy a adelantar un poco, también voy a asociar al círculo base 4 con un plano Q, en donde estará dibujado este círculo base 4. Entonces esto es como dos hojas que están una superpuesta sobre la otra y yo puedo hacer mover una hoja respecto de la otra. ¿Sí? Un momento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y yo tengo que dibujar una prolongación de este círculo base sobre este plano R. Eso es lo que voy a hacer. Y después voy a dibujar sobre un plano Q una prolongación de este círculo base 4 para que las dos prolongaciones se corten. Esas prolongaciones no van a ser cualquier cosa. Van a ser justamente unos perfiles, que van a ser perfiles devolventes. Entonces, en relación con las definiciones que hemos hecho de perfil devolvente, es que vamos a dibujar sobre este plano R un perfil devolvente relacionado con este círculo base 2 y lo mismo con el círculo base 4, pero sobre el plano Q. Entonces, si ustedes hacen girar el círculo base 4, supóngase, lo hacen girar al 4 en sentido antihorario, el círculo base 2 va a girar en sentido horario. Eso significará que este hilo se va a enrollar sobre el círculo base 4 y se va a desenrollar del 2. Es decir, esto lo hago en función de que se cumpla lo que ya hemos definido en la definición. ¿Sí? Se está desenrollando el hilo. Se va desenrollando el hilo cuando esta tangente o el hilo se va desenrollando del círculo base. Entonces el punto D se va moviendo según una línea que es la devolvente de círculo. Eso mismo, pero exactamente igual, es lo que vamos a hacer acá en relación con un círculo base. Entonces, tengo que hacer aparecer un punto D. Esta línea es justamente el hilo. El hilo. Acá tienen que usar un poco la
la imaginación, porque yo con un dibujo estático trato de mostrar algo que es dinámico, algo que se está moviendo, pero utilicen lo que hemos estado viendo en la definición. ¿Ah? Aquí yo estoy mostrando, porque ¿qué está pasando acá? En la definición acá, yo mantengo fijo el círculo base y lo que muevo es el hilo separándose del círculo base o de la tangente rodando sin resbalar sobre el círculo base. Es decir, que aquí lo que se mueve es el hilo o la tangente y se mantiene fijo el círculo base. Lo que yo estoy haciendo aquí ahora es al revés, es hacer girar el círculo base mientras el hilo o la tangente es una sola, es esta que está acá, porque esta va a ser la tangente. Y estoy definiendo un punto sobre esa línea, que puede ser cualquiera de los puntos, ya sea el de 1, el de 2 o el de 3. Imagínense que el D que va a aparecer en el dibujo es este punto de 2. Este punto de 2 que en algún momento estuvo sobre el círculo base, como D. Se fue moviendo, pasando por D1, pasando por D2, llegando a D3. Bueno, eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Ah? Entonces, este punto D está en una situación intermedia, pero en algún momento yo les estoy diciendo que cuando esto se enrolla, cuando esto gira así, el hilo se enrolla sobre este y se desenrolla de este. Entonces, el hilo se va desenrollando, se va separando. Y esta es una posición intermedia. Pero este punto D en algún momento ha estado sobre esta línea, sobre el círculo base. Y a continuación, a medida que se va moviendo, va generando sobre el plano R, ¿qué cosa? Una envolvente de círculo, que la hemos definido como línea S. ¿Ah? Es un perfil S, que está relacionado con el círculo base 2. Y es el punto D el que en su movimiento, ¿sí? Como un punto que se va desplazando, que sobre este plano R, define a ese envolvente de círculo. Lo mismo, si yo considero a este punto D, pero como perteneciente a este círculo base, va a dibujar cuando ¿qué? Cuando hagamos el movimiento inverso, o sea, que esto esté girando en sentido antihorario y este va a girar en sentido horario. Entonces ahora va a ser al revés. El hilo se va a enrollar sobre este y se va a desenrollar sobre este otro. Solamente para que vean cómo se iría formando este perfil. ¿Ah? El perfil W a partir del círculo base 2. Del círculo base 4, perdón. Traten de verlo a esto. Lo podemos, si me consultan las veces que quieran, lo vemos, no hay problema. Pero es lo que está pasando aquí. Fíjense que el mismo punto D se va desplazando y va formando o un perfil devolvente de uno de los círculos base o al otro perfil devolvente del otro círculo base. Es lo que les estoy diciendo. Traten de analizarlo un poquito mejor. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora yo voy a tener una prolongación del círculo base 2, que es este perfil S, y una prolongación del círculo base 4, que es este perfil W, rojo W. Entonces, si nosotros dibujáramos los contraperfiles, el contraperfil a este S, o sea, un perfil que tuviese la forma espejo de este otro, ¿y qué formaríamos? Lo que se llama un diente. ¿Ah? Y si dibujase de este otro lado el perfil espejo de este, y formaría otro diente. Entonces lo que estoy generando son los dientes que tienen como flanco o cara, ¿ah? ¿A qué cosa? A estos perfiles que hemos generado, S y W. Entonces ahora el contacto
se va a realizar entre esto a través de este punto D, que es un punto que pertenece tanto al perfil W como al perfil S. El movimiento se va a transmitir a través de este punto D. Bien. Esta línea que nosotros habíamos definido, habíamos considerado como si fuese una línea, un hilo, ¿sí? Imaginario, un hilo imaginario para unir estos dos círculos base, es realmente y geométricamente una línea que se denomina tangente común a ambos círculos base. Es esta línea que está acá, que sale tangente de un círculo base en C y entra tangente al otro círculo base en E. Este supuesto hilo es realmente, geométricamente y en la realidad, una tangente común a ambos círculos base. En el dibujo, en el GIF que vimos anteriormente, con los engranajes, disculpen que me vaya para atrás, pero sería esta línea de trazo azul. Esta línea de trazo azul, fíjense, que es la línea que es tangente a este círculo base y a este círculo base. Entonces la tangente común a ambos círculos base, y fíjense cómo el punto de contacto se mueve sobre esa línea. Bien, esa línea en su intersección con la línea de centro define un punto M, que es el punto rojo, que como vemos se mantiene para todas las posiciones. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos demostrar, que el punto M va a ser el mismo para cualquier punto de contacto entre estos dos perfiles. Bien. Perfecto. Antes de seguir con eso, vamos a hacer aparecer justamente las dos primitivas. Las primitivas eran entonces las circunferencias imaginarias, porque no son reales, son imaginarias, que teniendo el mismo centro que el círculo base, por supuesto, que define al engranaje, pasan tangenteándose en el punto M. Por eso se llaman, M se llama punto de paso, y las circunferencias primitivas también se llaman circunferencias de paso. Estas serían cada una de las circunferencias correspondientes a cada uno de los círculos base o engranajes, y representarían ese par de ruedas de fricción asociadas a estos engranajes que transmitirían con la misma relación de transmisión que lo hacen las ruedas dentadas, como lo definimos hace rato. Bien. Bien. Entonces, veamos por qué se cumple la ley fundamental del engranaje. La cuestión pasa porque en este punto D hay la existencia de dos puntos. Es D como perteneciente al perfil S asociado al círculo base 2, ¿sí? Que le podemos llamar D2, y D como perteneciente al perfil omega, W, perdón, que es el perfil correspondiente al engranaje 4. Entonces ahí coexisten el punto D2 y D4. Esos dos puntos, ¿sí?, van a tener una línea que va a ser normal a ambos perfiles en ese punto de contacto, que va a ser justamente esta línea que está acá. ¿Y por qué digo eso yo? ¿Por qué puedo decir eso? Porque si me voy a la definición de volvente de círculo, si nosotros trazamos por el punto,
por el punto D una tangente a ambos perfiles, ¿sí? Por el punto D, esa línea tangente va a ser tangente a ambos perfiles. ¿Y qué va a cumplirse? Que esta línea DC va a ser la normal a esa tangente, ¿sí? Que es a su vez tangente al círculo base en C. Pero también va a pasar que si ahora considero a D, pero como perteneciente al perfil W, esa misma tangente, ¿sí? Esa misma tangente, la línea DE va a ser una normal a esa tangente, que es a su vez tangente al círculo base 4. Por lo tanto, cuando los puntos D2 y D4 se han puesto en contacto, las normales correspondientes DC y DE se han puesto como colineales, conformando ¿qué cosa? La normal común a ambos perfiles en el punto de contacto que corta a la línea que une los centros en un punto que hemos designado E.